Hola queridos amigos, aquí seguimos para continuar nuestro viaje, nuestra exploración, nuestro diálogo bíblico basado en la lectura que estamos haciendo del Evangelio de San Marcos. A lo largo de los siglos el matrimonio ha sido una de las instituciones fundamentales que permitían el orden dentro de la sociedad. Si bien es cierto que el matrimonio para algunos ha sido un camino de rosas y ha sido el motivo de felicidad, no es menos cierto que para otros el matrimonio ha sido una auténtica cárcel y ha sido un lugar de dolor y de sufrimiento. Hoy queremos hablar de lo que el Evangelio de Marcos y Jesús a través de Marcos nos dicen acerca del matrimonio y si este es un vínculo que tiene que permanecer o es un vínculo que en determinadas circunstancias puede romperse. Hablaremos de esto basándonos en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, desde los versículos 1 hasta el versículo 12. Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús, les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación no fue así. Varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Bien, aquí están las palabras de Jesús. Lo primero que quiero decir en cuanto al matrimonio es que cuando Dios instituye el matrimonio, lo crea en el contexto de la creación. El matrimonio, la relación entre el hombre y la mujer, es una institución que nace de parte de Dios y que se produce ya en el jardín del Edén. En el jardín del Edén podríamos decir que Dios va a celebrar la primera boda entre Adán y Eva. El matrimonio a lo largo de los siglos fue una institución social, básicamente, donde un hombre y una mujer se comprometían en un pacto de lealtad y de felicidad y de apoyo mutuo a tener una prole. Pero en el plan original de Dios para el matrimonio implicaba un aspecto mucho más profundo. El libro de Génesis, cuando habla del matrimonio en el capítulo 2, versículo 24, dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hay tres cosas que se destacan de la lectura de este texto. Primero, dejar padre y madre. Eso significa que para poder enfrentar el matrimonio tenemos que tener la madurez suficiente y haber cortado los cordones umbilicales emocionales, afectivos, económicos con nuestros padres, para poder empezar una vida nueva, para poder crear una nueva familia. Dejando que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos y nuestros abuelos sigan siendo parte de la familia, pero ya como una familia extendida. Cuando dice la palabra de Dios y se unirá, significa que el matrimonio es algo donde dos personas se unen, se fusionan en un proyecto común. Aquí no solo tiene que ver con una unión física, sino básicamente con una unión para que puedan encontrar alegría, no solo física, sino mental, espiritual y social, unidos en proyectos comunes, en ideas comunes, en actividades comunes, unidos para compartir el amor que mutuamente se profesan. Luego nos dice: serán una sola carne. Evidentemente hay una alusión clara a la sexualidad en este texto, pero también al hecho de que hombre y mujer están llamados a fusionarse el uno con el otro y a compartir aspectos del uno del otro. En el matrimonio, si no hay una disposición a aprender del cónyuge, incluso a ceder, no puede haber un matrimonio feliz. Tanto hombres como mujeres debemos aprender a sujetarnos el uno al otro para que realmente podamos ser felices y estar dispuestos a buscar
no solo nuestro bienestar, sino la felicidad y el bienestar de nuestro cónyuge. El matrimonio es una institución sagrada. Nunca fue el propósito de Dios que el matrimonio causara dolor o sufrimiento, mucho más que el matrimonio se rompiera. No obstante, el pecado alteró los planes de Dios. Cambió completamente los planes y los proyectos de Dios, y algo que fue creado para la felicidad se transformó en muchos casos en un motivo de desgracia, de dolor y de sufrimiento, tanto para los cónyuges como para los hijos, para la familia en general. Pero evidentemente este no era el plan original de Dios, pero el pecado trastornó todo ese plan y esos objetivos originales que Dios tenía. Y es ahí donde aparece la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús. ¿Es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Le habían preguntado a Jesús los fariseos para tentarle. Siempre estaban buscando la manera de entrampar a Jesús en alguna respuesta. Y ahí los discípulos le preguntan, pero ¿es lícito o no es lícito repudiar? Porque la respuesta de Jesús a los fariseos es que, ¿qué dice Moisés? Y ellos citaron Deuteronomio 24, donde dice que podía existir el repudio si alguien encontraba algo indecente en la mujer. También vale decir que esto se aplicaba a los hombres en el antiguo Israel. Las mujeres también podían repudiar a sus maridos, pero era menos frecuente. Pero la respuesta de Jesús es lo fascinante. Porque él dice que lo que escribió Moisés era el resultado de la dureza de corazón del hombre. Aquí hay un aspecto muy importante para entender. A lo largo de la historia Dios toleró, soportó, no aceptó necesariamente ciertas situaciones que eran parte de la realidad de la humanidad. Muchas de las leyes que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, que dio Moisés al pueblo de Israel, Dios las permitió por la dureza de corazón del hombre. Pero siempre hay un antes y un después de Jesucristo. Ahora viene Jesús y nos dice, mira, es cierto que existe el divorcio. Puede haber causa. Deuteronomio 24 habla de algo indecente, alguna mácula, alguna mancha. Lamentablemente en los días de Jesús, algunas escuelas rabínicas enseñaban que el hombre podía repudiar a la mujer por cualquier causa. Podía divorciarse si la mujer envejecía, si su voz era chillona, si quemaba la comida, si no era atractiva. Evidentemente todas estas cuestiones absurdas y tan baladíes no entraban en el pensamiento de Jesús. Y Él nos quiere llevar nuevamente al origen de esta institución. Y nos dice, es cierto que Moisés lo permitió, pero en el principio, cuando Dios creó todas las cosas, no fue así. Dios creó el matrimonio para que el hombre y la mujer vivieran juntos y fueran felices. Por lo tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. El propósito de Dios es la felicidad y la unión permanente de un matrimonio. Ahora bien, no existe nada como un sacramento que nos liga para siempre, sin ningún tipo de posibilidad de librarnos de un matrimonio infeliz. La base del matrimonio es el amor. Y cuando mi cónyuge me deja de amar, me traiciona, me maltrata física, mental o emocionalmente, no estoy ligado a sufrir permanentemente la humillación, el maltrato, el abandono, el odio, la traición. El matrimonio es la base del amor. Y es cuando el amor se pierde cuando el matrimonio se rompe. Pero mientras existe la posibilidad de mantener el vínculo, ese vínculo debe ser mantenido. Y mientras el vínculo existe, no hay lugar para la infidelidad. No hay lugar para simplemente porque me calle mal mi esposa abandonarla y buscar otra. Porque ha envejecido abandonarla y buscar otra. Y viceversa. Y si hay problemas, hay que buscar soluciones. Solamente cuando el matrimonio atenta a mi integridad física, mental, espiritual y social, es cuando debo plantearme que quizás ya no es momento de seguir caminando juntos. ¿No sería mejor que hombre y mujer, cuando comparten la existencia como pareja, como cónyuges, busquen solucionar sus conflictos, despojarse de sus egoísmos personales, porque muchas de las cosas que a veces se producen, los problemas en el matrimonio, son el resultado del egoísmo de cada uno. Puede haber uno peor que el otro.
pero raíz de todos los males es el egoísmo. Debemos dejar de pensar en nosotros mismos y procurar tener matrimonios que hagan felices a nuestros cónyuges. Pero el matrimonio es algo de dos y de alguien más, de Jesús. Solo cuando Jesús está entre un hombre y una mujer, ese matrimonio puede resolver verdaderamente sus conflictos y puede encontrar la auténtica felicidad. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.